Bien, hablaremos esta noche de supersticiones dentro del cristianismo. Ajá. Entre los siglos XI y XIV, los clérigos cristianos de las iglesias europeas tenían una preocupación. Tenían muchas, pero señalaremos esta. La cuestión ya no era condenar, como en el pasado, la supervivencia del antiguo paganismo. En aquella época era en el propio seno de las prácticas legítimas donde había que perseguir las supersticiones. Las autoridades religiosas estaban muy atentas a los desvíos que podían sucederse en el propio culto. Debía cuidarse con toda intensidad la liturgia consagrada. Vamos a ver de qué hablamos. Algunos se alejaban bastante de las indicaciones de sus párrocos y directamente no cumplían con ninguna regla cristiana. Las crónicas religiosas están repletas de historias de castigos sobrenaturales que recaían al instante sobre los que pretendían, por ejemplo, trabajar en días inconvenientes. Es decir, esta primera situación no es tan conflictiva, porque después de todo es la divinidad misma que en forma automática produce el castigo. ¿Usted trabaja en domingo? Pues la divinidad provee el castigo. Una interesante historia es la de un campesino de la región de Lyon que quería recolectar unos guisantes justo en el día del Señor. Como bien sabemos, trabajar en un domingo, aún en la tarea más noble. No solo más noble, sino más pequeña, Sí. es un pecado mortal. Bueno, este muchacho quiso recolectar unos guisantes y la mano se le quedó pegada a la chancha. Ahí tenés. Uy. Ahí tenés. Se le quedó pegada la mano al guisante. Y así estuvo 2 días instalado junto al arbusto que no lo dejaba marcharse. Entonces este hombre desesperado decidió arrancar la planta de raíz, que es lo primero que a uno se le ocurre sin necesidad de llegar a la desesperación. Y tardar 2 días en hacerlo. Y pegada como le había quedado, marchó a la iglesia para ver si con un rezo conseguía desprendérsela. Bueno, confesó su pecado de trabajo dominical y la planta cayó de su palma. Es decir, que en aquellos años la divinidad estaba atenta para castigar y también para perdonar. Sí. Trabajaba full time para ver qué hacían sus devotos. Claro, o sea, el clero se rascaba. Sí, claro. Más allá de negligencia respecto de los ritos, se cuidaba también que los elementos de la liturgia no fueran mal usados. Bien hecho. Cuidado. En aquellos siglos mencionados, aparecieron muchos sacrilegios respecto a la hostia. Los usos ilícitos de la hostia eran muy frecuentes. Los clérigos los denunciaron, a los usos, supongo a la comisaría, sí, y procuraron encaminar el culto eucarístico por buen camino. Encaminar por buen camino no está mal. No está mal. No está mal. El cisterciense Herberto de Claraval habló de campesinos que solían poner hostias en las pocilgas para que los cerdos no murieran ni enfermaran. Barbaridad, qué va. Las autoridades indicaron con toda dignidad que el cuerpo de Cristo no era para dárselo a los chanchos. En aquellos tiempos la hostia era fácil de conseguir. Claro. Se depositaban a montones en la entrada de los santuarios, al lado de aguas benditas y bautismales. Fue entonces cuando se recomendó a los sacerdotes que empezaran a guardar bajo llave las formas consagradas. Los prelados también pidieron a los sacerdotes que vigilaran cuidadosamente que los fieles que comulgaban se tragaran la hostia. Sí, señor. No debían conservarla bajo la lengua, puesto que en tal caso podían extraerla después y utilizarla para cualquier fin indecoroso, incluso venderla y comercializarla. Otro problema era el mal uso del sagrado crisma, el aceite. El aceite que se usa en la administración de algunos sacramentos.
Ya en el concilio de Tours del año 813 y después Bucardo de Worms en su penitencial habían denunciado a aquellos que se untaban con el sagrado crisma para resistir la prueba del fuego o de las brasas ardientes en las ordalías. Cualquier ordalía. Ya conoce usted el juicio de Dios, la ordalía. Le hacían pasar por encima de un fuego. Si no te quemabas, eras inocente. O bien agarrar un hierro, Un fierro caliente. Claro. Bueno, era muy fácil. Todo el sistema judicial era mucho más rápido. Expeditivo y justo. Expeditivo, no había tanta segundas y terceras instancias. Prevaricatos, claro. Agarrabas el fierro y si te quemabas eras un culpable y adiós, ya está. Pues bien, para evitar que algunos se afanaran aceite sagrado para no quemarse, Que vivos, claro. bueno, entonces se dictaron algunos cuidados, como el de guardar bajo llave estos óleos, ¿no? O mejor dicho, estos óleos. Sí. También se pensaba que la gente planeaba sus delitos con mucha antelación. Incluso planeaba la forma en que iba a ser juzgado y, en este caso, perdonado. La principal preocupación era la venta de este aceite, venta de la que eran culpables generalmente los propios sacerdotes. La distribución del crisma, don de Dios, que el obispo repartía anualmente a los curas de su diócesis, debía ser gratuita. Pero sucedía que algunos se escondían parte de ese aceite y luego lo vendían a quienes se les había negado algún perdón. A vos te negaban un perdón, el perdón de tus pecados, pero después, bajo cuerda, te vendían el aceite. Y con ese aceite podrían reconciliarse con el cielo sin otra ayuda. También lo compraban los familiares de los muertos a quienes se les había negado la extrema unción o a quienes se les había indicado un infierno seguro. Los suicidas, por ejemplo. Claro, muy bien, amortajaban a los tipos con este aceite para conseguir alguna posibilidad de ganarse el paraíso. Y finalmente señalo la humillación de los santos, que es una mala costumbre litúrgica. El ritual de la humillación de los santos estaba dedicado a obligar a un santo a favorecer a determinada comarca o a determinado grupo de personas. Para eso los monjes depositaban en el suelo, ante un altar, las reliquias de su santo patrón, y estas reliquias eran cubiertas de espinas, y se entonaban lamentos y amenazas. En una palabra, se le decía al santo que si no intercedía y ayudaba, lo iban a continuar atormentando. Y la función de ese ritual era naturalmente obligar al pobre santo a interceder ante Dios en favor de sus servidores. Una extorsión, verdaderamente. Una extorsión. Sí. Y algunos santos, hay que decirlo, por muy santos que fueran, finalmente aflojaban. Y claro. Se llama así, que me importa. Con tal de que no sigan con esto. Y había numerosas comunidades que prosperaban en virtud de esta clase de chantage. De chantage, bien. Digamos, para terminar, que en 1274 el segundo concilio de Lyon condenó como abuso y ausencia de devoción aquella costumbre de conseguir ayuda milagrosa merced al zamarreo de un santo. Claro. Y desde entonces, gracias a esta intervención conciliar, los santos no fueron sometidos a esta humillación e indignidad. Quiere decir que estamos mucho mejor que antes. Sí, claro. Hay cosas que ya no pasan, por suerte. Bueno, no sé, pasan afanarse agua bendita. Ahora, me imagino que lo harían más fácil. Sí. En los tiempos menos creyentes no necesitan robar el agua bendita. Pero no. Agarran agua de cualquier naturaleza, ya que no creen en el agua bendita, y se la venden a algún gil. Y terminó, ya está, terminó la historia. Más bien, o sea, aquel que comercia con esas cosas claramente es un no creyente. Luego, ¿para qué precisa que el objeto sea aquel de los que creen? Claro.
Y quizás, Alejandro, en eso radique toda la cuestión esta de, bueno, de los objetos sagrados, de las reliquias, y también de los objetos del culto. Fíjese que uno se ha preguntado varias veces cuál es la cuestión de los anabaptistas, los que se vuelven a bautizar. Bueno, se bautizan una vez y se bautizan otra más. Es muy probable que en esto, en la palabra y la voluntad del Señor, no esté. Es muy probable que tenga que ver simplemente con disputas de la tierra. El Cristo supo decir en su momento, en esa situación extrema, allí frente a Pilatos, que su reino no era de este mundo, que al César había que darle lo que le correspondía al César y a Dios lo que le correspondía a Dios. Pero no hay caso, no lo escuchaban al hombre. Y no hay caso, y pasan los siglos y se reúnen. A mí siempre me impresiona desde el Concilio de Nicea este tipo de historias. Se reúnen para ver cuál era la palabra del Señor. El Señor había dicho lo que había podido en el tiempo en que lo dejaron hablar. Claro. Pero se resolvía por votación. Es raro que una institución tan marcadamente jerárquica como la Santa Madre Iglesia resuelva democráticamente esto. Digo, a ver, vamos a votar. Decían, por ejemplo, el arrianismo, ¿no? ¿Está el cuerpo de Cristo en la Eucaristía? No, voto que no, voto que sí, voto 3-1, el cuerpo de Cristo está en la Eucaristía. Si no accedes a eso, entonces sos un hereje. Es raro que por no tener representación... Justamente allí donde la democracia tiene menos que decir. Así la escuchan. Justamente. Y el colmo de esto llega con la infalibilidad de su santidad, del Papa, ¿no? El Papa es infalible. Supongamos, Dios lo permita, ¿no? Pero que el vicario de Cristo, el primus inter pares, el Romae Vescovum, un día se pira, porque le pasa a todo hombre, ¿no? Y el tipo es infalible. Entonces, de aquí en más nos tenemos que poner la camiseta de Rosario Central para ir. Y no nombra a Rosario Central. Digo, eso no es casual, lo digo porque el traje de la Guardia Suiza tiene los colores rojo, azul y amarillo en franja vertical. Y la gente irá allí en busca de eso. Tengo para mí que en algún momento sería bueno hacer un concilio y reclamar que aparezca algún otro tipo de autoridad. Porque además, justamente, fíjese cómo el aceite que se pone en la crisma, el aceite crismal, es lo que motivará después el carisma, la capacidad de convicción de toda esta gente. Digo, creo que estamos muy confundidos y quizás por eso es que uno no piensa que no sé, de pronto a partir del siglo XI, estos 11 se vinculen con algún otro tipo de sacrificio que no sea el de la misa. Yo creo que cada uno, por supuesto, debe hacer su creencia, pero las limitaciones del pedido deben estar un poco más relacionadas con un cierto sentido común. Si no, vamos a creer que en medio de todos los pecados uno los puede purgar yendo a confesarse primero y muy tranquilo poder ir a almorzar ya sin culpa ni cargo porque fue a misa de 11. Y Misa de 11 se llama el tango que escucharemos ahora por el trío argentino. En este caso canta Agustín Irusta y toca el piano Lucio de Mare y descansa Roberto Fugazzotto.